La dejaron temblando bajo la lluvia como si no valiera nada, y el pueblo la miró con desprecio. Susurros maliciosos cuestionaban qué hacía una mujer rota junto a un gran apache como White Hawk. Pero un acto de valor la convirtió en llama viva, y él, que ya no creía en el calor, volvió a sentir vida. Y escuchen bien, porque el giro que dio esta historia prueba que la dignidad no se mendiga, se gana. La estación de Tucson parecía abandonada por la compasión. El viento empujaba finas gotas de lluvia contra las ventanas rotas y el polvo se pegaba en las esquinas como si no hubiera pasado el tiempo. En medio de aquel cuadro gris, una figura apenas se distinguía, acurrucada bajo el alero de adobe, donde ni el techo ofrecía calor ni la tierra permitía descanso. La joven llevaba un vestido que alguna vez pudo ser azul, ahora convertido en una pela sin forma, manchada, pesada por la humedad. Sus manos, frías como piedras del río, temblaban mientras se abrazaba los codos. Nadie la miraba, nadie la saludó. Algunos desviaban la vista con fastidio, otros hacían como si fuera invisible. Una madre pasó de largo con su hijo y murmuró algo entre dientes. «No mires, cariño, esa gente trae problemas». Un anciano en el banco cercano se escudó tras su periódico, aunque era claro que no lo leía. Una pareja de comerciantes, al ver que no se movía, hizo una mueca de asco y se alejó como si el frío fuera contagioso. Mary Lou, si aún recordaba cómo se llamaba, no esperaba ya nada de nadie. Su mundo se había reducido a ese rincón húmedo, al dolor de pies hinchados y al último trago de agua que había tomado hacía un día y medio. La llovizna le caía sobre el cabello enredado, pegándolo a la cara como telaraña. Cada tanto miraba hacia los raíles, más por inercia que por esperanza. Fue entonces cuando el galope pausado de un caballo rompió la quietud. No era el paso apresurado de quien busca tren o vende ganado. Era firme, consciente, y lo montaba un hombre que parecía arrancado de otra época. Rostro ancho y moreno, ojos negros como noche sin luna, y un abrigo de lana espesa que caía sobre su pecho como un escudo. Llevaba el cabello trenzado, y sobre la silla, además del rifle enfundado, colgaban bolsas de cuero bien cuidadas. El guerrero apache detuvo su caballo justo frente a ella. Ella no levantó la cabeza. Pensó que, como los otros, se detendría solo para juzgarla o pedir que se marchara. Pero él no dijo nada al principio. La observó por un largo instante, como si tratara de ver más allá del cuerpo encogido y tembloroso. Luego, sin una palabra, desmontó con una fluidez casi animal y con gesto decidido se quitó su chaqueta. «Toma», dijo con voz grave pero sin dureza, y se la echó suavemente sobre los hombros. «Ahora vienes conmigo». Ella lo miró, por fin. Sus ojos eran grandes, vacíos, casi desprovistos de reacción. No supo si debía temer o agradecer. Su instinto gritaba que nadie da algo sin esperar nada, pero su cuerpo ya no podía discutir. Los dientes le castañaban tanto que hablar era imposible, y la chaqueta, cálida y seca, parecía una promesa demasiado generosa. Se dejó ayudar, o tal vez simplemente no tenía fuerzas para resistirse. Y así, mientras la estación seguía ignorando su existencia, ella subió detrás del apache, abrazada al abrigo como si fuera un salvavidas. Ninguno de los curiosos dijo una palabra, pero más de uno pensó, con desdén o desprecio, que el gran apache había perdido el juicio llevando consigo a una mujer que ni siquiera parecía digna de compasión. No sabían, ni él ni ellos, que esa mujer cambiaría su vida para siempre. Él no le preguntó de dónde venía, y ella no supo cómo empezar a contar. White Hawk, así se llamaba, caminaba delante, guiando a su yegua con pasos tranquilos. Detrás, Mary Lou iba envuelta en la chaqueta que él le había dado, temblando todavía, no solo por el frío, sino por la incertidumbre. No sabía a dónde iba, ni por qué ese hombre, ese apache solitario de mirada impenetrable, la había recogido del suelo como si su vida aún valiera algo. El trayecto fue largo,
A medida que el pueblo quedaba atrás, también lo hacían las voces, los ojos que la juzgaban, las piedras del camino que tantos días había sentido bajo sus pies descalzos. La cabaña apareció entre colinas cubiertas de árboles secos y rocas rojizas. Una casa humilde, pero firme, construida con manos que conocían la tierra. Allí, sin una palabra de más, él le preparó un guiso. Frijoles, maíz, carne seca, nada lujoso, pero caliente. El primer bocado le supo a hogar. No se sentaron juntos. Él dejó la comida en la mesa y salió a la parte trasera de la cabaña, dándole espacio, no por indiferencia, sino por respeto. Esa noche, Mary Lou durmió en una cama. Una manta gruesa, olor a madera y lluvia, y el silencio de un lugar donde nadie esperaba que hablara. Cuando despertó, sus heridas seguían allí, pero algo dentro de ella, muy pequeño aún, comenzaba a querer sanar. Día tras día, Mary Lou fue regresando. No del todo, pero sí lo suficiente para volver a ser útil. Se levantaba temprano, ayudaba a moler grano, lavaba la ropa con agua del pozo, ordenaba la pequeña despensa. Tenía una herida en la pierna que se había infectado, y él le enseñó a curarla con infusiones de corteza y hojas. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos era suave, como una manta más. White Hawk la observaba sin interrumpirla. En su interior cargaba el peso de una pérdida que lo había aislado del mundo hacía ya muchos inviernos. Su esposa y sus hijos habían desaparecido durante un ataque que nunca volvió a nombrar. Desde entonces había vivido con los fantasmas del pasado, sin esperar ni consuelo ni redención. Pero la presencia callada de Mary Lou comenzó a hacer algo que ni él entendía. Como si en los gestos más simples, una taza de té al amanecer, una sonrisa breve mientras barría el umbral, se filtraba luz donde antes solo había sombra. Pero el mundo no olvida tan fácil, y menos aún perdona a quienes desafían sus normas silenciosas. Una tarde, cuando Mary Lou bajó sola al pueblo por un saco de harina, escuchó los susurros. No necesitó mirar para saber que eran sobre ella. ¿La viste? Esa mujer que vive allá con el apache. Dicen que ni siquiera es su esposa. ¿Qué clase de mujer se deja recoger así? No vale ni su sombra, y él con lo que era. Las palabras fueron cuchillas suaves pero certeras. No era la primera vez que oía ese tipo de cosas. Desde niña había sido la que sobra, la que estorba, la que nadie quiere. Pero esta vez dolió más. Porque esta vez, por primera vez en mucho tiempo, sentía que quizás sí había encontrado un rincón donde podía quedarse. Volvió a la cabaña con los ojos bajos y el paso más lento. No dijo nada, pero White Hawk la vio diferente. Y esa noche, en vez de dejarle la cena en la mesa, se sentó frente a ella. No para hablar, solo para compartir el mismo pan, bajo el mismo techo, como si el mundo exterior no tuviera voz en ese lugar. Y aunque las palabras del pueblo aún zumbaban en su memoria, algo en esa mirada silenciosa la sostuvo. Porque, por primera vez, alguien no solo la dejaba estar, sino que la veía. White Hawk no necesitaba explicaciones. Él había aprendido a mirar con el corazón mucho antes de que la vida le arrebatara todo. Sabía distinguir la fuerza cuando se disfrazaba de fragilidad y la valentía cuando caminaba sin hacer ruido. Mary Lou, para el pueblo, seguía siendo una sombra que no encajaba. Aun cuando ayudaba sin pedir nada, aun cuando curaba a los animales del vecino o dejaba pan en la puerta de una anciana, la gente prefería aferrarse a sus prejuicios. Para muchos, una mujer como ella, recogida por un apache, sin familia, sin historia digna de contar, no tenía valor más allá del rumor. Pero llegó el día en que el viento cambió. Fue una mañana seca, con olor a hierba quebrada y cielo bajo. El rancho de los Holloway, a una milla de la cabaña, se incendió de forma repentina. Dicen que fue una chispa de la cocina que alcanzó la paja del granero. En minutos, las llamas se alzaban como gigantes furiosos, devorando paredes, gritando con humo oscuro. Mary Lou no lo pensó. Dejó caer el balde que estaba llenando en el pozo y corrió cuesta abajo, descalza, sin más arma que sus manos y un impulso feroz. Cuando llegó, el caos lo cubría todo, gritos, animales corriendo, madera crepitando.
Nadie sabía dónde estaban los niños. La madre lloraba, el padre intentaba arrancar una puerta ya cubierta de fuego. Fue Mary Lou quien, sin vacilar, entró por el costado menos ardiente, trepando por una ventana rota. Minutos después, que parecieron años, emergió entre el humo, tosiendo y temblando, con un niño en cada brazo, cubiertos con su propia camisa mojada. Las manos de ella estaban enrojecidas, con piel quemada en los bordes, los labios partidos, pero no se detuvo hasta dejar a los pequeños en brazos de su madre. Y luego cayó de rodillas. El silencio fue absoluto. Los vecinos, que hasta entonces la veían como una carga extraña, la miraban con los ojos abiertos de quien presencia algo que no puede negar. Algunos bajaron la mirada. Otros se acercaron con torpeza, sin saber cómo ofrecer ayuda a quien acababa de reescribir su historia ante sus propios ojos. White Hawk llegó minutos después, con el caballo cubierto en sudor y el rostro endurecido por la preocupación. Cuando la encontró sentada contra una rueda de carreta, con las manos envueltas en trapos húmedos y el rostro manchado de hollín, no dijo nada. Solo se arrodilló frente a ella, tomó su mano vendada, con ternura, con orgullo, y se volvió hacia la gente que los rodeaba. «Ella no es una carga», dijo, su voz como piedra antigua quebrando el silencio. «Es la llama que me devolvió el calor al alma». Nadie se atrevió a responder. Una de las mujeres mayores se acercó con ungüento y vendas limpias. El boticario, que nunca antes la había mirado de frente, ofreció agua fresca. Un joven granjero, con sombrero en mano, murmuró un gracias que parecía llevar años guardado. Ese día, Mary Lou no se convirtió en heroína por las palabras de nadie, lo fue por lo que hizo cuando nadie más se atrevió. Y el pueblo, sin darse cuenta, comenzó a verla con otros ojos, no como una extraña, sino como alguien que sin pedir permiso ya formaba parte de ellos. Pasaron las estaciones como pasan las penas cuando uno tiene con quién compartirlas. La primavera volvió a tocar las colinas de Arizona con su brote tímido. Los cerezos junto al arroyo florecieron por primera vez en años, y el viento, que antes parecía arrastrar solo polvo y recuerdos, traía ahora risas infantiles, olor a pan recién horneado y ecos de una guitarra mal afinada. Mary Lou ya no era la figura temblorosa que White Hawk había encontrado en la estación. Caminaba con paso firme, su vestido ahora cosido con manos propias y detalles que algunas niñas del pueblo le ayudaban a bordar. Ya no bajaba la mirada al entrar en la tienda del general, ni se apartaba cuando los niños corrían hacia ella con libros bajo el brazo. Porque ahora sabían que era ella quien les enseñaba a leer junto al pozo, que conocía plantas que curaban la fiebre y cuentos que calmaban el llanto, que se quedaba despierta con las madres que daban a luz y que sabía cuándo hablar y cuándo solo ofrecer una taza caliente entre las manos. White Hawk la observaba sin interrumpir su ritmo. Había aprendido que algunas almas no se conquistan, se cuidan, se esperan, se merecen. Una tarde, bajo el árbol de cerezco que había resistido tantas tormentas, Mary Lou se sentó con un libro abierto sobre las rodillas. El sol teñía su cabello de oro pálido y aunque ya no tiritaba, el recuerdo del frío seguía habitando en algún rincón lejano de su piel. Él se acercó despacio, sin ruido. La sombra del árbol los cubría a ambos, como si la vida hubiera elegido ese momento para sellar un ciclo. «No te pedí que te quedaras», dijo White Hawk con voz baja pero clara, «pero si aún quieres, ya no eres una invitada aquí. Este hogar es tan tuyo como mío». Mary Lou lo miró, no lloró. Había derramado demasiadas lágrimas en otros inviernos, y esta vez no hacían falta. Solo sonrió, con una sonrisa suave, profunda, sin urgencia, con la paz de quien después de tanto tiempo caminando sin rumbo, por fin había encontrado un lugar donde sus pasos eran escuchados, sus silencios respetados y su corazón correspondido. Y en esa sonrisa había más gratitud que en 1000 palabras, porque no era solo el abrigo lo que él le había dado aquella primera noche, era dignidad, era tiempo, era espacio para florecer. Y ahora ella podía quedarse.
no porque no tuviera dónde ir, sino porque había elegido estar exactamente allí. El tiempo, como los ríos, no se detiene, pero a veces deja pequeñas huellas en la orilla, huellas que cuentan historias si uno sabe mirar. Años después, cuando los niños del valle jugaban entre los pastizales secos y trepaban a los cerezos florecidos, siempre había uno que señalaba hacia la vieja cabaña en la colina y preguntaba, ¿ahí vivió White Hawk, el gran apache? Y los mayores sonreían. Algunos decían que sí, que era un guerrero sabio, un hombre de pocos gestos y mucha verdad. Otros contaban que había perdido más de lo que un alma podía soportar, y que aún así no se quebró. Pero los más antiguos, los que aún recordaban los años de fuego y viento, añadían algo más, con voz baja y ojos brillantes. Sí, él fue fuerte, pero fue ella, la que temblaba en la estación, quien le devolvió el alma. Porque Mary Lou no dejó huella en el valle por ser salvada, sino por lo que eligió hacer con esa salvación. Podía haberse escondido en la cabaña, vivir en la sombra de la gratitud. Pero en cambio, eligió sembrar, palabra por palabra, niño por niño, día tras día. Sin esperar aplausos, sin reclamar reconocimiento. La gente cambió porque ella no cambió su bondad, ni siquiera cuando el mundo aún la rechazaba. Su fuerza no era ruidosa, ni su luz deslumbrante, pero era constante, como el fuego bajo la tierra que calienta las raíces en invierno. Algunos la llamaban la que enseñaba a leer a las niñas, otros la que curaba con plantas y paciencia. Pero en el corazón de White Hawk, y de muchos que la conocieron, fue simplemente Mary Lou, la mujer que no pidió nada, y aún así lo dio todo. Su historia no se convirtió en leyenda contada con exageraciones, no la envolvieron en mitos ni adornos. Su historia vivía en los ojos de los niños que aprendieron a leer su nombre, en los cerezos que seguían floreciendo cada primavera, en la sonrisa de los que entendían que incluso lo más frágil puede sostener lo que se cae. Porque a veces lo despreciado por el mundo se convierte en lo más necesario, y a veces una simple chaqueta compartida en una estación fría cambia el curso de 2 vidas para siempre.